Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro un poquito afónico, así que les pido disculpas, ¿cierto?, por los cambios de tono de la voz y porque voy a ir un poquito más lento. El día de hoy, ¿cierto?, nos toca empezar con un tema que se llama técnicas de conducción. Tema importantísimo porque gracias al conocimiento de este tema es que vamos a poder lograr, ¿cierto?, evitar muchísimos accidentes, ¿ya? Es importante, es muy importante tener conocimiento acerca de lo que estamos haciendo en la moto, ¿ya? En ningún caso, lo que yo pueda decir acá reemplaza una clase práctica, por si acaso. Las clases prácticas son muy útiles. Así que si pueden tomar un curso por ahí de clases prácticas, lo pueden hacer pensando en que es una inversión. Si bien es cierto, a veces cuesta un poco pagar, ¿cierto? O le duele un poco el bolsillo pagar por algún tipo de servicio como clases de conducción, tienen que pensar que lo que están gastando en clases ahora, en el futuro lo van a estar ahorrando en tiempos de recuperación, en reparar la moto, en reparar otros vehículos que a ustedes le pueden causar daño, etc. ¿Ya? Con un accidente que evitemos, créanme que van a estar pagadas de más las clases de conducción, ¿ya? Así que tómenlo como una alternativa. Hay muchos servicios, ¿cierto?, disponibles, que pueden ser en pistas cerradas, pueden ser en lugares de tierra, ¿cierto?, dependiendo del tipo de moto que tengamos. Existen muchas opciones en la actualidad en el mercado de personas que nos pueden instruir de forma práctica. Ya, recordemos que esta parte es instrucción teórica y va a servir muchísimo poder juntar los dos mundos, ¿cierto? Dice, en esta unidad aprenderemos. En este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo debería realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver acá las maniobras necesarias para la conducción, las más básicas sobre todo. Vamos a ver qué pasa con las condiciones climáticas adversas, qué pasa con, por ejemplo, cuando circulamos en grupo en motocicleta, ¿ya? Que sobre todo cuando estamos empezando nos gusta mucho hacer grupos, salir, ¿cierto? Por ahí nos pilla un motociclista con la misma moto que nosotros y nos pide el número para hacer un grupo, para hacer una junta, etc. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con ello. La postura al manejar una motocicleta, ¿ya? Una de las cosas más importantes es entender, ¿cierto?, que sentirme cómodo en la moto influye en mi seguridad. Entre más cómodo esté en la moto, mejor voy a poder maniobrarla y mejor voy a poder, ¿cierto?, esquivar, por ejemplo, un obstáculo. Si bien es cierto, hay mucho estereotipo dependiendo del tipo de moto que tengamos, sin embargo, todas estas posiciones que nos recomiendan tomar para cuando manejamos cada una de nuestras motos o cada uno de los distintos estilos de moto, puede ser adaptada a las necesidades de cada uno. Ya no quiere decir que esto sea 100% rígido. Si bien es cierto, existen recomendaciones, por ejemplo, en las motos más enduro uno va más erguido, en las motos más de pista o de velocidad uno va más estirado en la moto. Siempre se pueden hacer pequeñas adaptaciones a las posturas para hacer que nuestro cuerpo funcione mejor en esa moto. Ya recordemos que quizás las motos de un mismo modelo, de una misma marca, van a ser iguales, pero los cuerpos son diferentes. Y también entre motos de distintos modelos y distintas marcas van a haber muchas características que cambian. Por lo tanto, recuerden siempre que entre más podamos adaptar la moto a nuestros cuerpos, será mucho más seguro.
Entonces, comodidad. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Pies. Los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, pie derecho. ¿Ya? Estas palancas se pueden regular. Muchas veces se puede configurar palancas más largas, más cortas, dependiendo del porte de nuestros pies, ¿cierto? Y también la posición, si quedan más arriba o más abajo con respecto a el pedalín o el estribo, ¿ya? Además, dice, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar la posición sobre el asiento. Altura, dice. Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios de forma que ambos puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Manos. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Importante, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. ¿Ya? Recuerden que les estuve hablando de adaptar la moto, ¿ya? Hay adaptaciones, por ejemplo, que incluyen la variación de la posición del pedalín. Por ejemplo, entre algunos estilos de motociclistas es muy popular poner los pedalines más atrás, ¿ya? Muchas veces cambiando algunas piezas, ¿cierto? Y dejando los pedalines más retrasados o los estribos más retrasados. De esta forma, ¿cierto? El conductor queda más extendido en la moto. Sin embargo, siempre debemos cuidar que esta modificación no sea tan extrema. ¿Por qué? Porque si el pie va así y ponemos el pedalín más atrás, el pie va más atrás. Pero al ir más atrás, también la punta se va hacia abajo. Y si nuestra punta del pie queda entre el pedalín y algún obstáculo que pueda haber en el camino, el golpe podría ser bastante importante. Imagínate que acerquen mucho la punta del pie al suelo y que en el suelo hubiera una piedra. Y con la punta del pie le pegas a la piedra y la moto se va desplazando a 100 kilómetros por hora. Imagínate que sería como si la piedra viniera a tu pie a 100 kilómetros por hora. Entonces, mucho ojo con eso. Ya hay cosas que se pueden modificar, pero no nos vayamos al extremo y no hagamos modificaciones que nos pueden, que después nos podemos arrepentir. Con respecto a las marchas, ¿ya? Cuando hablamos de marchas, estamos hablando de los cambios. La primera, la segunda, la tercera, etc. Dice que la primera se logra desplazando, ¿cierto? La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera una posición hacia arriba de la segunda y así, etcétera, etcétera, etcétera. Importante, dice, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta, ¿ya? El embrague se utiliza en todas las motos para poner primera, ¿ya? Pongo primera, activo el embrague, ¿cierto? Y lo saco suavemente para que la moto se empiece a desplazar. Para todo lo demás, en muchas motos no es más necesario.
¿Por qué? Porque los cambios se pueden subir y bajar sin embrague. Hay algunas motos, o hay motos, mejor dicho, no algunas motos, sino hay motos que también lo necesitan para pasar cambio, pero no más que eso, ¿ya? Cuando frenamos, por ejemplo, no es necesario que aprieten el embrague hasta que la frenada ya va llegando a la detención de la motocicleta, para así desconectar el motor y que el motor no se pare del sistema de frenado, por decirlo así, ¿ya? El embrague, utilicémoslo el tiempo necesario, ¿ya? Tampoco, mientras vamos en circulación, debemos llevar el embrague apretado, ¿ya? Suena un poco extraño, pero es posible que algunas personas, al ir soltando el embrague suavemente y la moto empieza a andar, no lo terminan de soltar por completo. Y la verdad es que cuando la moto ya anda, deberíamos soltarlo por completo sin dejar nada de presión en la piola, ¿ya? ¿Podemos llevar los dedos encima de la palanca? Claro que sí, pero sin nada de presión, ¿cierto?, en la palanca para que no vaya tensionando nada la piola ni el sistema de embrague. Dice, importante, no lleve accionado el embrague, entonces, más del tiempo necesario. ¿Qué pasa con esto? Las ruedas quedan, cuando tú apretas el embrague, no es necesario porque en ese momento la moto va en una normal circulación. Entonces la moto la rueda no está 100% acoplada al motor y permite que la rueda se mueva un poco más o con un poco menos de control, ya de sincronía con el resto de la moto, por decirlo así, ¿ya? Por eso es importante que lo vayamos soltando cuando no sea necesario. Un saludo para Claudine Ilfren, que está conectada en este momento en nuestra clase. Claudine, si puedes dejarme un mensaje en la parte de preguntas y respuestas. Lo otro. Tuvimos un problema para conectar, ¿cierto? Había un problema de una actualización. Cuando estábamos abriendo el programa, estábamos empezando preciso a la hora, pero pasó eso y por eso nos demoramos un poquito en poder sincronizar todo y abrir la clase. Ya les pido disculpas de antemano. Entonces acá me habla de la posición natural sobre la motocicleta. Dice, la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies lograrán llegar al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro de su vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Analicemos nuevamente, ¿cierto?, este texto. Es bien importante. Dice, la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural, es decir, sin forzarme a algo que me queda incómodo. 2. Si usted va a comprar, este es el momento de comprar, importante, ya, una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es decir, si usted está cotizando una moto y no lo dejan sentarse en la moto, mejor no la compra, ¿cierto? Porque usted necesita sentarse para saber qué tan lejos del piso queda o qué tan cerca del piso queda, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta forma es la única para estar seguro, ¿cierto?, que sus pies van a estar en el piso, y con esto van a poder rechazar si la moto se va hacia un lado, o si la moto se va hacia el otro, ¿ya? Rechazar en el sentido de afirmar la moto, ¿ya? Obviamente que si vamos a 100 km por hora, nos vamos a poner el pie. Pero, por ejemplo, cuando nos subimos, pasa mucho que cuando hay una moto que es más grande que la persona que la quiere usar,
el momento de subirse, ¡pum!, ya se tumba al piso. Y pensemos que una moto puede pesar más de 100 kilos. Imagínense la mala suerte de que la moto justo haga palanca de una forma desafortunada, ¿ya?, para decirlo así, y te puede hasta quebrar un pie, un dedo del pie, una mano, un dedo de la mano, etc. Ya una pierna inclusive, con bien poca suerte, ¿ya? Entonces, es importante, sobre todo cuando soy principiante, que la moto con la que voy a empezar, yo la pueda dominar con facilidad. Y eso incluye que yo alcance los pies, ¿cierto?, alcance con los pies el suelo. Dice, los codos deben ir levemente flexionados, ¿ya? El brazo no puede ir estirado. Fíjense que a mí se me hace como una curva hacia adentro en el brazo. Ya no sé si son todos iguales, pero hay harta gente que le pasa eso, ¿ya? Entonces es como que el brazo va trabado. Y si tú chocas así, ¿cierto?, es mucho peor a si chocas así, ¿ya? Si tú chocas así, el impacto va a ser mucho más fuerte sobre tu tren superior, ¿cierto?, que si chocas así, ¿ya? Y no solo chocar contra otro vehículo, sino que, por ejemplo, si tenemos que subir una cuneta y vamos así, nos podemos hasta quebrar los brazos. En cambio, si vamos así, ¿cierto?, y pasa cualquier cosa, el brazo va a amortiguar de forma correcta, ¿cierto? Va a permitir, ¿cierto?, que la flexión absorba los impactos, ¿ya? Es muy parecido a cuando vamos en nuestra bicicleta, solo que aquí las fuerzas van a ser mucho mayores y las consecuencias de hacerlo mal también. Entonces dice, ¿cierto?, los codos deben ir levemente flexionados, ¿ya? Tenemos claro la parte de los codos. Las manos tomando el manillar con la presión justa, ¿ya? El manillar, no nos afirmamos del manillar, no nos sujetamos del manillar, sino que nosotros afirmamos el manillar, para que no se doble para los lados, para que no doble a la derecha o a la izquierda sin control, ¿ya? Nosotros no nos afirmamos de ahí. ¿De dónde nos afirmamos? Del trasero, que suena chistoso, y de los muslos, ¿ya? Con los muslos apretamos el estanque y con la superficie de contacto del trasero nos da una sujeción sobre la moto que no debe depender de que vayamos tomando el manubrio o no, ¿ya? El manubrio lo tomamos para que el manubrio no gire hacia donde no queremos que gire, pero no nos afirmamos de él, que es distinto, ¿ya? Si nosotros vamos haciendo fuerza en el manubrio para afirmarnos, para mantenernos sentados en la moto, no vamos a poder doblar correctamente ni gestionar la moto correctamente. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? El cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Estabilidad de la motocicleta. Equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 km/h es más difícil mantener el equilibrio. El equilibrio es lo que hace que la moto se mantenga sobre sus dos ruedas, ¿ya? Sin necesidad de que apoyemos los pies. Y la estabilidad es la habilidad que puede tener cualquier vehículo, ¿cierto?, de mantener la trayectoria deseada por el conductor. Entre más rápido voy,
es más fácil mantener el equilibrio, ¿ya? Y dependiendo de la motocicleta, del tipo de neumático, de la cilindrada, del peso, etcétera, de la habilidad que tenga el conductor para manejar también, es que se incrementa o se disminuye la estabilidad. La estabilidad, ¿cierto? Depende de varios factores, ¿ya? Entre más estable, para que se entienda, podríamos decir que podríamos girar más rápido en una curva. Entre menos estable, vamos a acelerar un poquito y el vehículo va a volcar, ¿ya? O en el caso de la moto, vamos a salir del camino. Entonces, ojo con ello. Equilibrio y estabilidad son dos conceptos distintos, pero trabajan de la mano. En una motocicleta, si la llevo a menos de 10 kilómetros por hora, se nota mucho la diferencia en el equilibrio. Si empiezo a subir la velocidad desde ahí, se me va a hacer cada vez más fácil hacer que la motocicleta se mantenga sobre sus dos ruedas, ¿cierto? Sin necesidad de ningún otro apoyo. De hecho, podría inclusive soltar la moto, ¿cierto? Cuando voy a 60 kilómetros por hora, puedo soltar el manubrio y la moto va a seguir manejando, o sea, va a seguir no manejando, va a seguir circulando, ¿cierto? En línea relativamente recta. Ya como pasa también, si vemos las carreras de moto, cuando a veces el piloto se cae, y cae la coincidencia que la moto se logra enderezar, sigue andando por mucho rato hasta que choca con algo o hasta que pierde velocidad y se ve afectado el equilibrio, ¿ya? Pero si queda así en principio, aunque vaya sin piloto, la moto sigue andando erguida, por decirlo así. Ya. La mirada. Esta es la parte, esta es la parte más importante de esta clase. Más importante desde mi punto de vista. Cuando circulamos en moto, sobre todo en moto, aunque es aplicable a cualquier medio de transporte, debemos tener especial atención en la mirada. O nuestra mirada debe ser increíblemente bien estudiada, ¿ya? La mirada debe ser, para empezar, ¿ya? Atenta. Atento a lo que está pasando alrededor mío, adelante mío, mucho más adelante mío también. No me sirve ir mirando solo la parte delantera de la moto o solo los primeros 10 metros como pasa mucho. Necesito mirar lo más adelante posible, ¿ya? Las motos que son más altas ya tienen esa ventaja. El piloto va bien alto, aparte el piloto como va bien sentado, muchas veces pueden ver por arriba de algunos vehículos, obviamente no de todos ni de un camión, ¿cierto? Pero tienen esa ventaja comparativa a las motos que son más bajas, ¿ya? Que pueden ver un poquito más hacia adelante. Es súper importante poder ver lo más adelante posible. ¿Por qué? Porque de esa forma yo puedo ver lo que está sucediendo adelante y anticipar lo que puede suceder inmediatamente cerca mío. Debo mirar hacia adelante y debo utilizar los espejos para mirar hacia atrás. Debo tratar de lograr lo más posible una visión de 360 grados. Probablemente no vamos a llegar a eso, ¿cierto? Pero ayudado por los espejos, debemos tratar de llegar lo más cercano posible a eso. Entonces, dice, no, voy a terminar mi idea primero, que esta idea es fuera de lo que hice acá, ¿ya? Entonces, una mirada atenta, ocupando los espejos, tratar de llegar a los 360 grados, ¿ya? Esa mirada tiene que ser panorámica, ¿ya? Atenta, 360 grados, panorámica, ¿ya? Pero aparte de ser atenta, de ser panorámica,
debe ser una mirada relajada, ¿ya? Es un poco extraño lo que yo estoy diciendo, porque atento es como atento, ¿cierto? Pero no hay que confundir a estar atento con ir tenso, que son dos cosas distintas. A estar atento con tener miedo o manejar con miedo, son dos cosas distintas, ¿ya? Atenta, una mirada panorámica, ¿cierto? Mirar todo lo que me rodea, no solo la calle, no solo el auto que va adelante, no solo los vehículos que van atrás, no, mirar todo, panorámicamente, ¿ya? Atenta entonces, panorámica y relajada. ¿Para qué? Para que en el momento de que tengamos que actuar, que hacer, ¿cierto? Nuestro cuerpo no esté saturado, nuestra mente no esté saturada, ¿cierto? Y podamos pensar lo más claramente posible, ¿ya? Si ocurre una situación de riesgo, es normal que me dé miedo y está bien que me dé miedo. Lo que no tiene que pasar es que me dé terror. El terror es esto que nos petrifica, que no podemos hacer nada, no atinamos a nada, como que nos entregamos, como que ya no hay nada que hacer. Mi consejo es que si algo les está a punto de pasar, nunca se entreguen. Siempre en las fracciones de segundo que le quedan para pensar, trate de pensar cómo podría salvar la situación de la mejor forma. A lo mejor va a chocar igual, pero quizá chocar algo más blando, por ejemplo, ¿ya? Quizá, en vez de chocar de lleno con el auto, tirarme al suelo primero. No sé, no estoy diciendo que lo hagan, estoy poniendo ejemplos vagos, ¿ya? Pero me refiero que con estos ejemplos, ya que no necesariamente están dentro de un marco real, ¿cierto? Podemos entender que puede haber más de una opción en un choque, ¿ya? Lo que no quiere decir que todas las personas que han chocado podrían haberlo hecho mejor. Puede ser que no se podía salvar esa situación y ya. Pero pensemos siempre en que algo podemos hacer y tratemos de buscar la solución. Lo que yo siempre hago es, voy andando en la moto, ¿cierto? Y digo, a ver, si este se cruzara para allá, ¿yo qué haría? Ah, me tiraría para allá, me tiraría para acá. ¿Ya? Hay una película que es antigua, es como del año 2000, que se llama Entrega Inmediata, que es de un repartidor en bicicleta de Nueva York. Es uno de los trabajos, dicen que es uno de los trabajos más peligrosos del mundo porque los atropellan mucho y mueren mucho ahí en el tránsito. Entonces el tipo cuando algo pasaba y le subía la adrenalina, el tipo hacía como rutas. A ver, ¿qué pasa si me voy por acá? ¿Qué pasa? Obviamente en una fracción de segundo, ¿cierto? Algo parecido a eso es lo que tenemos que desarrollar. Obviamente la película, ¿cierto? Está en un marco igual poco fantástico, pero algo así, para que me entiendan. ¿Ya? Yo siempre estoy pensando, y gracias a Dios he tenido accidentes, sí, pero no he tenido accidentes graves, ¿ya? Y llevo hartos años ya sobre la moto, más de una década sobre la moto, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ya tratemos de pensar, mente fría, ¿cierto? Y poder avanzar a una buena, eh, a un buen nivel, ¿cierto? De pensamiento en estas ocasiones que son difíciles, ¿ya? Tratemos de evitar este bloqueo mental que se nos puede venir. Entonces dice que es importante tener la mirada hacia adelante cuando conduce una motocicleta. Debes mirar antes de cada maniobra. Tus maniobras van a ocupar un espacio en la calle. Ese espacio irá a estar libre mientras tú estés realizando la maniobra. Eso siempre debes pensarlo y debes estar 100% seguro de que eso será así. ¿Ya? Si no estoy 100% seguro, entonces no sirve. ¿Ya? No la hago. Me quedo en el espacio seguro.
Se debe tener conciencia de lo que se debe, perdón, se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura, ¿cierto? La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Para esto la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto. La moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y, aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que, para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. Acá hay algo que nuestro cuerpo es increíblemente perfecto, ¿ya? Yo creo en Dios, así que siempre digo que esta creación es muy perfecta y cada vez estoy descubriendo cosas más maravillosas que es capaz de hacer nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, pasa algo que aprendí cuando era mucho más chico, todavía no me podía subir una moto porque no me daban licencia. En ese tiempo yo me gustaba andar en bicicleta en el cerro, mountain bike, ¿ya? Me daba cuenta que los ciclistas, ¿cierto? Los riders en el cerro, en la parte donde vivía yo había muchos ciclistas de cerro, ¿cierto? Eh, Pasaban por lugares muy estrechos, siempre cuento esto en estas clases, porque creo que es muy valioso, y lo estoy contando desde mi experiencia, y lo he aplicado así en toda mi vida. Siempre, y en cualquier medio de transporte, ojo, cualquier medio de transporte, siempre me fijaba que estos ciclistas pasaban por lugares muy estrechos, en los que si fallaban, la sacada de mugre iba a ser, pero monumental, pero nadie fallaba, ¿ya? Entonces yo me preguntaba siempre por ahí viendo documentales, conversando con otros ciclistas, etc. Decían que uno solo tenía que mirar hacia donde quería ir y el cuerpo solo iba a hacer lo necesario para llegar a ese punto, ¿ya? En el caso de una bicicleta, el cuerpo ya sabe cómo la bicicleta se mueve. En un auto, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer para que el auto, sin que lo piense, es un patrón, ¿ya? Y cuando andamos en moto, después de un tiempo también, al principio nos va a costar, pero después, ¿cierto? Va a ser todo natural, ya vamos a tener un patrón. Por lo tanto, cuando yo tengo un problema, cuando se me cruza un auto, cuando se me cruza una persona, lo que debo hacer, aunque suene cliché, debo pensar positivo y decir, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia allá o hacia allá? ¿A la derecha o a la izquierda? Se me cruzó un auto, por ejemplo. Tengo más espacio por la derecha o por la izquierda para tratar de evitar la colisión. Por la izquierda, entonces apunto hacia la izquierda. Hay a lo mejor así un pedacito por donde podría pasar la moto. Apunto y miro a ese pedazo. Y es muy probable que el cuerpo haga lo necesario para que la moto se meta para allá. Eso es mirar hacia la escapatoria. Si voy por un camino, por ejemplo, y cae un rodado por donde yo voy a pasar, y queda un espacio entre medio de dos piedras gigantes, apunto a ese espacio. No me doy por vencido al tiro. ¡Ah, voy a chocar! ¡Pam! O me quedo mirando la piedra porque me dio mucho susto. Pasa algo cuando a mí siempre me han gustado las cosas medias rápidas. Entonces a mí por lo menos me pasa algo, sé que a otras personas también les pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando es como un efecto medio cinematográfico, que cuando se te atraviesa algo como que empezar a vibrar esa cuestión, así que como uno está como asustado y como que vibrara eso. Y uno se pone muy en alerta, obviamente.
Bueno, no hay que quedarse pegado en esas sensaciones, sino que rápidamente hay que mover la mente y pensar por dónde podría pasar, qué es lo que podría hacer para lograr evitar ese obstáculo y no chocar contra él, ¿ya? Entonces, importantísimo. Deme un segundito, por favor. Importantísimo mirar hacia la escapatoria. Importantísimo. Deme un segundito, por favor. Ahora sí, ya estoy de vuelta. Disculpen, ya me estaba costando mucho respirar, por eso que detuve un poquito el video, ¿ya? Entonces, siempre, siempre, siempre mirar hacia la escapatoria. De verdad que es vital, ¿ya? La mirada es vital, la preparación es vital, ¿ya? Dice que en las rectas la mirada debe dirigirse a lo lejos, ¿ya? A lo lejos, no dice un poquito lejos, dice a lo lejos, lo más lejos que puedan mirar. Porque lo que está pasando aquí, al frente de nuestra cara, siempre nos vamos a dar cuenta de eso, ¿ya? Al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento, es decir, a donde se junta el camino y al fondo, ¿ya? Con los elementos que se encuentran a los costados del camino, ¿ya? Entonces, acá también algo que me pasaba cuando yo empecé a conducir autos, iba tan pendiente de no chocar el auto que iba adelante, que lo iba siguiendo a muy pocos metros, y así súper estresado, ¿cierto? Entonces, eso que me pasaba a mí es justamente lo que aparece acá en el cuadro azul. Recuerden que los cuadros azules son muy, muy importantes. Dice, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y requiere mayor relevancia al enfrentar una curva, ¿ya? Entonces, súper, súper ideal, ¿cierto? Súper, súper ideal es que nosotros miremos siempre a lo lejos, mirada relajada, mirada tranquila, ¿ya? Y que pensemos siempre en positivo, aunque estemos en una situación límite, ¿ya? Busquemos la solución, busquemos la escapatoria y tratemos de apuntar ahí. A veces el accidente igual va a pasar, pero vamos a tener menos consecuencias porque tratamos de amortiguarlo de alguna forma. Otro ejemplo cortito, porque ya me queda muy poco tiempo. Tenía un amigo, también lo he contado otras veces, ¿cierto? Que estaba a punto de chocar de frente con un camión en un paso bajo nivel, no había ninguna escapatoria. El camión pasaba justo por el paso bajo nivel, no se podía pasar por la derecha ni por la izquierda, así que lo que hizo él, rápidamente no se bloqueó, pensó, ¿cierto? Iba a chocar de frente, y en vez de chocar de frente, frenó todo lo que pudo la rueda delantera, y la moto se empezó a rociar, y terminó pegándole de lado, ¿ya? ¿Qué consiguió con esto? Que en vez de quedar incrustado en el camión, le pegó de lado, la fuerza se repartió de una manera diferente, y le permitió sobrevivir. Se quebró un brazo, ¿cierto? Obviamente el golpe fue muy fuerte, pero pudo sobrevivir. Eso, queridos amigos, siempre se puede hacer algo un poquito mejor. Les mando un gran abrazo, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Esto es practicates.cl y yo soy el profe Ricardo Cornejo. Mañana espero estar mejor de salud para hacer una clase con más energía. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Saludos a Claudine y nos estamos viendo muy pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.